Carlos, los micrófonos son suyos. Ok, bueno, muchísimas gracias, Frank. Veo ahí que mi amigo José Armando está por ahí también. Así es, presente por acá. No pone más presión, pero no hay problema, amigo mío. Miren, de verdad que yo agradezco mucho la oportunidad, de verdad, de transmitir una experiencia de vida y, digamos, darme el lujo de, para tratar este tema, realmente uno tiene que verse en el interior y hacer una revisión de cómo ha sido tu vida en en esta trayectoria. Porque muchas veces uno quizás no dedica ese tiempo para uno verse a uno mismo, fuera de lo que uno pudiera decir, preparándose quizás para el sacramento de la reconciliación o digamos también en ese pasar revista día a día, pero quizás uno ve, bueno, en dónde ha estado y está presente este tema de la honestidad? Pues en la vida de uno, eh, evidentemente es un valor que y ojalá que todos mantuviéramos y fuéramos y lo tomáramos como un baluarte. También siempre es normal que en este tipo de presentaciones, por la posición que uno tiene a nivel privado, pues tengo que lamentablemente hacer una advertencia, es que lo que yo pueda decir en el día de hoy aquí, pues lo que piensa Carlos Ortega, y no necesariamente son los conceptos que pueda emitir BDO, que es la firma a la cual pertenezco, o cualquiera de las otras instituciones a la cual, como leyó Frank, yo pertenezco, como es Fundapec, de la cual soy su presidente actual, y, o del Movimiento Inclusive Cristiandad, aunque sí puedo decir que parte de lo que voy a decir nace de mi experiencia que he tenido. Y también no quiero dejar de mencionar que muchas veces uno puede estar haciendo referencia a algo en particular y no quiero que se vea que hago o traigo una situación en particular para que se haga el paralelismo con lo que puede estar sucediendo eh, allá afuera, eh, porque no es la intención de quizás hacerle un mal o una referencia a nadie en particular. ¿Entiendes? Entonces, eso básicamente es. Quería dejarlo por entrada. Y nada, miren, lo que quiero ver en este conversatorio, yo he visto las anteriores presentaciones que se han dado, por lo menos las últimas tres, o no, la última tres anterior a la de don Carlos Pimentel, amigo nuestro a nivel, ya ustedes escucharon que estuve en participación ciudadana y durante un tiempo estuve colaborando con él y con la institución. Pues bien, yo voy a, ello es querigma, el Espíritu Santo, lo que es empresa, un tema de la ética visto desde el punto de vista del pensamiento filosófico, cómo esa aplicación ética se da en la vida cotidiana y evidentemente cómo, inclusive ahí sí voy a poner ejemplos, lo voy a traer a ustedes algunos ejemplos de cómo nosotros a nivel de BDO, que es la institución en la cual yo me desenvuelvo y me he desenvuelto por los últimos 30 años, que es el tiempo que tengo aquí, eh, hemos venido haciendo y seguimos trabajando el tema de la ética. Un poco porque tengo entendido que al final de este diplomado es una parte necesaria de que algunos de ustedes pues tienen que hacer, creo que son 15 horas o algo por el estilo, de un trabajo y de repente pues yo le puedo dar alguna que otra indicación de por dónde pudiera estar su trabajo. Recoger, evidentemente, de esa presentación de Monseñor Alfredo, algo que a mí yo creo que ojalá que todos seamos impulsores de que
la honestidad pasara de un valor a convertirse en una virtud. Lo digo en el sentido, como él lo planteó, en el hecho de ojalá que a nosotros, así como nos distinguen como un pueblo alegre, también nos distingan como un pueblo con la virtud de la honestidad. En ese caso, también uno tiene que ver en estos temas, pues, generalmente se ve la paz en el ojo ajeno, no necesariamente se ve la paz en el propio. Algo que también uno tiene que tratar de ver ahí. En el caso de Sheila, yo pude recoger el tema de, ya puse un slide, viendo yo y estudiando este tema, que la honestidad es un regalo muy caro y no lo espere de gente barata. Yo ahí lo único que agregaría es que debemos de ser cuidadosos con el círculo de amigos y los relacionados que podamos tener para que se convierta en un círculo virtuoso. Y de verdad que en el caso, y ahí me recuerdo que Fran Luis, tú dijiste algo con el tema del profeta, que está llamado a anunciar la verdad y a denunciar la mentira. Y en este caso, nada, hay que coger, como ella decía también, que muchas veces uno, por los valores que uno asume, uno tiene que tomar riesgos. Y si asumimos el valor de la honestidad, pues definitivamente vamos a asumir riesgos. Y esos riesgos pueden llevarnos inclusive al martirio. Pero por la verdad murió Cristo. Y la verdad que eso no sería malo si algún día tuviéramos que imitar a Cristo porque hacemos lo que Él nos enseñó. De Miriam pude ver también el tema de la honestidad, en un sentido de la visión social. Ella no presentó ese sociograma de valores éticos, a partir de ahí apoyó su presentación en todo lo que coincide con la parte de la cultura familiar, cultura escolar, las instituciones sociales y religiosas, y los medios de vida y la cultura social y política. Y entiendo que en la invitación que ella nos hacía, que todos debemos de alguna manera cohesionarnos socialmente para que estemos llamados a hacer de la formación ética y de todos y de una manera contribuir a formar y tener una mejor sociedad. Yo le comentaba a Juan en el preámbulo de esta presentación del día de hoy, de que realmente se hace necesario de que en todos los ambientes, de alguna manera, el tema ético, evidentemente todos los valores que se definen, no solamente el de la honestidad, pues se promuevan y digamos, se estudien y se hagan prácticos para que podamos tener una mejor sociedad. Entonces, yo le digo aquí, y este es un tema que, yo titulé la charla, enfoque carismático de la honestidad. Y lo he puesto así, en función de mi experiencia personal y de mi proceso de conversión. Mi proceso de conversión se da, digamos, específicamente en noviembre del año 95, cuando yo a través de un retiro en Casa San Pablo, el movimiento hice mi retiro al Concilio de Cristiandad, o el Concilio de Cristiandad del 695, definitivamente eso marcó para mí un antes y un después. Y cuando hablamos de querigma, lo que estamos hablando del anuncio es predicar el mensaje de salvación que obra en Cristo Jesús con la palabra, pero lo más importante es en tu vida. Yo no quiero decir con esto que yo soy perfecto. Lo que yo sí quiero decir es que yo trato en todo momento de mi vida de dar testimonio de que Cristo vive en mí y de que de alguna manera todo lo que me motiva tiene que ver con cómo yo de alguna manera hago vivo ese mensaje, que nunca va a pasar de moda,
está permanentemente ahí. Y a nosotros en el cursillo, el que no lo ha hecho, yo puedo servirle de canal si quisiera en el día de mañana. Porque de verdad que no está aquí para recomendar, pero de verdad que es un buen instrumento para pensar. Yo lo digo porque yo, el día de mi cursillo, yo pensaba que yo no sabía todo, porque yo venía de un colegio católico. Me gradué en el Colegio La Salle, 14 años de vida, y la verdad que yo dije, bueno, esto no es nada, porque a mí me enseñaron ahí no es mucho hablar, sino lo que es, lo que dice de lo que tú haces, lo que realmente hace ver que tú estás llevando las cosas. Y por eso, todo lo que voy a tratar de hablar en el día de hoy es de cómo esos valores, esa ética y esa honestidad se han hecho presentes en el día a día de mi trabajo, de mi cotidianidad. Ser católico es de alguna manera hay que hacerlo, hay que vivirlo y hay que actuarlo. Y entonces, evidentemente, eso lleva todo un proceso de formación. En el cursillo a nosotros nos dicen que nuestra vida cristiana debe basarse en 3 pilares, en un trípode que es el estudio, la piedad y la acción. Y es donde tú das testimonio de tu vida. Entonces, algo que ya hicimos en el inicio de la introducción de esto, y por lo menos José Armando, que me conoce un poquito y que hemos vivido en esa vida empresarial, a mí no me avergüenza y nunca me va a avergonzar que ningún acto de mi vida importante no lo empiece sin contar con esos dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo vemos, pero Él está ahí. Y realmente, en el caso particular, no hay ningún acto en BDO, ya sea reunión de cualquier tipo, en donde nosotros no hagamos una invocación al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por la sabiduría nosotros podamos entender lo que realmente nos viene de Dios y lo que no nos viene de Dios, con el fin de que al final de cuentas se cumpla su voluntad. Porque no hacemos nada diciendo que creemos y no hacemos. Y el Espíritu nos inspira caridad, nos concede una visión plena de Dios. Ese soplo de sabiduría y de revelación va directamente al corazón del hombre. Y yo le puedo decir que grandes decisiones nosotros hemos tomado con el discernimiento que nos permite tener por medio del Espíritu Santo. El entendimiento, la inteligencia, dice básicamente en cada acción lo que Dios quiere que tú hagas. Y Él se nos muestra de alguna manera. Y por eso hay que hacer ese llamado de ese don de la inteligencia. En cuanto al consejo, yo digo, igual, sabemos cómo vamos a discernir, elegir el buen camino, saber distinguir entre lo que es la verdad y lo que es mentira. En el mundo empresarial te vienen con muchas situaciones que no necesariamente contienen todos los datos, contienen todos los pormenores para tú poder decir me inclino por esta o me inclino por aquella. Hay muchas veces en donde tú te presentan una situación y no necesariamente te presentan todos los detalles, por lo tanto es una verdad medio envuelta y tú tienes que ayudarte. Y eso no lo haces tú, muchas veces tú crees que lo haces tú y no necesariamente eres tú que estás, sí, evidentemente, y yo lo creo. Cada vez que uno se deja llevar, se deja guiar por el Espíritu Santo, pues definitivamente tú vas a poder hacer ese discernimiento. Yo, ¿por qué la piedad? También digo que se hace presente.
por el mismo hecho de que, óyeme, si tú solamente, y eso lo planteaba con a Fran, hay un tema a nivel empresarial, y con esto quizás martilla mucho. No hemos, en el mundo empresarial solamente se ve algo, y es resultado. Y por vía de los resultados, no importa lo que yo me tenga que llevar. Y no es así. Tú actúas con personas. Y al actuar con personas, tú incides en esas personas. Y de alguna manera u otra, tú tienes que poder permitirte actuar como y reflejar, vuelvo y repito, como si Dios estuviera en ti. La fortaleza es ser firme en la fe, y hay tentaciones, ustedes lo van a ver ahorita, o sea, en este mundo empresarial vivimos, y aquí yo le hago un paralelismo, señores. Yo, al trabajar en una firma de contadores, en una firma de profesionales, lo que nosotros hacemos es auditoría, impuestos y todo lo demás. Y hay tentaciones, y en esas tentaciones usted tiene que mantener firme para usted no caer en esas tentaciones. Y para eso hay que confiar plenamente en Papá Dios. La ciencia es conocimiento, el conocimiento profundo del pensamiento de Dios, que esperamos siempre que vaya a lo más directo de nuestros corazones para que podamos también tomar decisiones conscientes. La ciencia, que seamos humildes, evitar ser soberbio en el mundo empresarial, hay que evitar la soberbia, el orgullo, que tanto muchos problemas se pudieran resolver si los hombres no actuáramos con soberbia en el mundo empresarial, actuáramos con mucho más humildad. Y la piedad, eso, ¿cómo te diría? Actuar en Jesucristo, y como lo estoy diciendo, como ustedes se están dando cuenta, es poner a Dios en el centro de nuestra vida, para que al final de cuentas Él actúe. Y una de las cosas que yo sí creo que también se adolece mucho en el mundo y que debemos tener conciencia de ello es el temor de Dios. Si te apartas de Él, pues lo único que vas a encontrar es tristeza y perdición. Entender que por encima de todo Dios es que puede, y a veces queremos desafiar a Dios y esto no se puede. Entonces, fíjense, les he dicho todo esto que quizás todos ustedes conocen, pero de alguna manera lo que he tratado de ver cómo por ese llamado que generalmente hago en mis actos como profesional, como empresario, como alguien que tiene que tomar decisiones constantemente que influyen en la vida de las personas, pues no trato de hacerla sola, sino que trato de hacerla con una guía. Y la mejor receta que hay es acudir al Espíritu Santo, porque por el Espíritu Santo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, sí debo decirle, de aquí cambio, que evidentemente yo tengo como empresa, la finalidad es la de creación de un valor social. Ahora bien, como creo que ya les referí, hay una mal llamada percepción, una percepción, no digamos muy consciente de que la empresa solamente está para hacer dinero. No, la empresa como ente social tiene que jugar su rol y cada día más, y eso se puede ver en esta generación que va subiendo, que ya le exigen a la empresa que juegue un papel más protagónico desde el punto de vista de su responsabilidad. Estamos hablando hoy en día
todo este concepto de ESG en inglés, que es medio ambiente, ambiente, lo social y la gobernanza, porque no se puede andar solamente por la vida haciendo y deshaciendo, persiguiendo solamente el fin de lucro. Inclusive, muchas veces se da eso hasta en la empresa que no tiene necesariamente un fin lucrativo en su objeto, donde muchas veces se aparta de su propósito social, y no debería ser así. El propósito social debe, claro, en todo momento, siempre tiene que verse los indicadores mínimos para la supervivencia de una empresa, que son básicamente el efectivo y la justicia. Sin efectivo no hay empresa. O sea, usted puede perder, si hay efectivo, usted sigue a flote. Usted puede ganar, si no hay efectivo, usted se fregó. Y en el otro caso, otro mínimo que se habla, y que esto tiene que ver mucho por el trato con las personas, es el tema de la justicia. Hay que ser justo, tanto con el poderoso como con el débil. Hay que ser justo con todos los diferentes grupos de interés que confluyen en una entidad, en una empresa. Estos grupos de interés, ustedes lo saben, inversionistas, proveedores, clientes, empleados, gobierno, llámenlo. Todos esos grupos de interés de alguna manera u otra inciden, y en algún momento, si alguno de estos se siente injustamente tratado, pues definitivamente que la empresa se va a ver afectada. La injusticia es una enfermedad letal, y por lo tal nadie dentro de la empresa debe ser injustamente tratado. Ahí quiero en este caso comentarles que en el caso de nosotros, los que dirigimos empresas, grupos o lo que sea, siempre tenemos que tener consciente que cada vez que tomamos una decisión en la dirección, pues de alguna manera marcamos huellas en el personal. Y esas huellas, pues, son inevitables, se producen espontáneamente, son casi siempre imprevisibles, porque por la propia naturaleza de las interacciones se dan. O sea, yo ahora mismo, de alguna manera, estoy conversando con ustedes y de alguna manera u otra estoy dejando en ustedes alguna huella. ¿Será positiva o será negativa? Yo no sé, yo espero que sea positiva, pero siempre cuando interactuamos con personas dejamos huellas, pero más en el caso de los directivos, esas huellas trascienden. Son difíciles de compensar y borrar, y ponen necesariamente, ahí sí, las implicaciones éticas sobre la mesa. O sea, las huellas que yo deje, de alguna manera, llevarán el sello de cómo yo valoro la ética, en este caso, cómo yo valoro los diferentes, van a redundancia, mínimos, valores, y realmente, como le decía, estas huellas positivas y negativas hay que tenerlas muy pendiente, y hay que, de alguna manera, verificar de tiempo en tiempo. Y yo le mostraré ahorita cómo, en el caso nuestro, el BDO, nosotros hacemos esto para realmente tener la retroalimentación de cómo nuestro accionar de alguna manera incide en los demás. Yo le tenía aquí algo. Yo voy a hacer una breve. Ustedes me imagino que saben la leyenda de Robin Hood. Y esto es algo que a mí me gusta mucho, porque si a mí me dejan hablar de esto, yo puedo durar 2 horas, 3 horas, porque a mí el tema ético me apasiona.
Y realmente hay en el caso de, este es un ejemplo, yo he visto que otros le han recomendado, yo me voy a atrever a recomendarle esta obra de Luc Marinov, que se llama Pregunta a la Platón, en donde él de alguna manera nos permite discernir entre lo que es bueno, lo correcto y lo justo. Y él empieza su libro con este ejemplo, donde nos presenta la leyenda de Robin Hood, que como ustedes sabrán, básicamente la síntesis de esto es que el rey Ricardo Corazón de León, mientras estaba de cruzada, le dejó a su hermano malvado Juan, quien usurpó el trono y confirió poderes a sus despóticos amigos, dentro de los cuales se encontraba el sheriff de Nottingham. Y lo fuerte de aquí era que este personaje de alguna manera oprimía y grababa en exceso a los súbditos de su condado. Y digo, aquí nada que relacionar con lo que nos pudiera estar pasando en República Dominicana con el tema de los impuestos, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Robin Hood y su banda de hombres alegres se escondían en el bosque y emprendieron casi una guerra de guerrillas contra el opresivo régimen del sheriff, robando a los ricos para repartirlo a los pobres, según la leyenda. Entonces, aquí lo que me interesaría es que nosotros observáramos, y lo voy a pasar rápido porque si no se me puede llevar mucho tiempo. Hay una serie de pensamientos filosóficos, no es todo, pero quizás para que algunos de nosotros de alguna manera nos identificamos y pudiéramos también establecer que no siempre todos pensamos de la misma manera. Y es lo que estoy tratando de dejar en este slide, para que quizás lo podamos ver. Yo tenía también otra cosa que iba a hacer, pero no lo voy a, quizás sí no queda tiempo al final ahí. Entonces, tenemos el tema de la deontología, que propone seguir un reglamento moral. Las reglas en sí se predefinen como buenas, por consiguiente seguir lo correcto. Si la mayoría de la sociedad la siguiera, la sociedad parecería más justa. En nuestro contexto religioso existen los 10 mandamientos y uno de estos dice perfectamente que no robarás. Y luego lo confirma Jesucristo cuando dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este caso me refiero a los impuestos. Ante la interrogante que pudiéramos tener nosotros de si es justo pagarlo, porque lo que hacía el sheriff era que le cobraba los impuestos a diestra y siniestra y demás a todo el pueblo. Entonces, bajo este argumento, Robin Hood hacía mal en robar. Claro y sí. El punto del pensamiento deontológico reside en que en su incapacidad para resolver las excepciones de las reglas. ¿Por qué? Porque Robin Hood, de alguna manera, lo hacía con una buena intención, que era simplemente repartirle a los pobres el botín de que él cogía. Por el otro lado, la teología sostiene, y ahí me puede, Frank, en cualquier momento tú me intervienes, porque de esto tú lo conoces mucho mejor que yo, sostiene que ningún acto es correcto o incorrecto, sino que su corrección o incorrección depende de la bondad o la maldad, de las consecuencias que conlleva. Desde la óptica Robin Hood, se le justificaba robar a los ricos para darle el dinero a los pobres, lo cual era el resultado de las buenas acciones de Robin Hood. De modo que bajo esta perspectiva, Robin Hood hacía bien en robar. En el caso nuestro, el paralelismo con mi profesión es que aquel empresario que desea que su contador certifique que tiene ventas menores porque simplemente él no quiere pagarle más impuestos, porque cuando pagan impuestos, esos impuestos, como de repente él dice que no sabe lo que se hace con esos impuestos, pues él no lo va a pagar. No, está mal. No es lo correcto pensar de esa manera,
porque usted tiene que cumplir con sus obligaciones. Entonces, luego la ética centrada en el otro establece una noción de moralidad en el reconocimiento de que los demás, fuera de nosotros mismos, merecen tener nuestra consideración y ayuda. En el caso de Robin Hood, este sentió una profunda compasión de sufrimiento por los demás, hasta el punto de que él ponía su vida en peligro para contribuir a aliviar el sufrimiento ajeno. En este caso, el sheriff, al no lograr la empatía con la gente del pueblo oprimido, es por consiguiente un inmoral. O sea, que en este caso, Robin Hood lo daba todo, no le importaba morirse, y pasaba a ser que el inmoral era el sheriff. Y hay muchas veces, yo le haría el paralelismo de que a veces no quiero pagar la energía eléctrica, aunque sé que la consumo. En el caso de la ética de la virtud, por razones me voy a saltar yo del moralismo legal, y este es un pensamiento filosófico que equipara la legalidad a la moralidad. Y a nosotros en ese caso, esto nos sabe a guardarse. Porque, y lo voy a decir porque nos parece, porque no sabe aguardar. Y es que no necesariamente todo lo que es legal es moral. Y si no, ¿cuál es la lucha que estamos teniendo nosotros los católicos con el tema de las tres causales? El hecho de que esté en una ley no necesariamente para nosotros va a ser algo moralmente justo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la vida y por eso. Entonces, lo que yo quiero simplemente significarle aquí, por esto uno invertido este tiempo siempre, es que no necesariamente siempre todo lo tenemos que ver de alguna manera, desde una óptica de la filosofía, para uno poder interpretar y poder basar mejor sus acciones. Evidentemente, yo no estoy diciendo con esto de que ni uno ni el otro, pero hay a veces que uno tiene que ver por dónde uno está viéndose más inclinado a, para de repente uno dice, espérate un momentico, necesito retroceder, necesito verme en el espejo para no cometer posiblemente un error. Entonces, en el caso nuestro en particular, a nivel de la profesión nuestra, nosotros tenemos unas amenazas que son el propio interés, la autorrevisión, la defensa, la familiaridad y la intimidación. Miren, por ejemplo, yo no puedo en mi profesión, porque estaría siendo deshonesto, dar una certificación o sea, dar un informe a nivel de auditoría como que algo está bien, si he sido yo el que lo he preparado. Tampoco debo yo de asumir el error de defender las posiciones de mis clientes. No. Mi función está a nivel de auditoría, estoy hablando, de yo dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Pero a mí no me compete de ninguna manera, porque estaría siendo deshonesto con mi profesión, de yo ir a la defensa de cualquier información que contengan esos estados financieros. Otro tema que también nosotros nos cuidamos mucho es de que no logremos tener lazos de familiaridad. Por ejemplo, si yo sé que mi hijo trabaja en una determinada empresa y BDO va a hacer la auditoría de esa empresa y mi hijo participa en una posición, digamos, relevante en cuanto a la preparación de esos estados financieros, pues definitivamente yo debería de abstenerme de participar en esa auditoría porque yo estaría contaminando y de alguna manera no sería honesto. En cuanto a la intimidación, puede suceder que, vamos a poner dos casos rápidamente. Un caso que un cliente nuestro
pues de alguna manera, frente a la solicitud de alguna información o para corroborar algún dato, algún personal nuestro le solicite y le venga con una respuesta de que, bueno, si tú no me dejas de seguir cuestionando, pues yo te voy a conversar con Carlos para que Carlos te saque del equipo o para que Carlos haga tal cualquier cosa. Estas son cosas que nosotros aquí las dejamos muy claras y le decimos al personal nuestro que tan pronto, que no se pueden dejar intimidar de nuestros clientes, porque a la larga estaríamos haciendo un flaco servicio a la sociedad, porque a la larga los informes que nosotros hacemos son de uso público y lo que tratan es de darle un poquito de confianza a la información que los gestores financieros ponen en las manos de las personas. Entonces, estas amenazas que uno piense que de alguna manera, si no tenemos pendiente esa amenaza, pues de alguna manera u otra nosotros podemos afectar la honestidad. Esto lo voy a obviar. Esto, en el caso de los marcos éticos que nos regulan como profesión, está la integridad, la objetividad, la competencia profesional, el debido cuidado, la confidencialidad importantísima. Esto va con la honestidad ligado a que simplemente yo no puedo revelar nada que yo conozca de mis clientes o de los trabajos donde yo participo. Y en este tema de la conducta profesional siempre es algo que yo en las inducciones que hago con mi personal les refiero bastante. Y es que mire, usted es libre de hacer lo que usted quiere en su vida personal, pero por favor tenga cuidado en usted físico, porque a la larga, cuando usted está allá afuera, usted es un representante de video y de alguna manera su conducta, buena o mala, se reflejará en todos nosotros. Como igual le digo, yo no soy quien, no soy para corregirte, pero a la larga, si actúas mal, la vida te va a pasar factura. Riesgos y peligros, esto como le decía, que va asociado con lo anterior. Nosotros tenemos muchos riesgos, hacerse cómplice de un cliente que falta la honradez, como le decía ahorita, o ya sea que no pague impuestos, o ya sea que no presenta su información completa. Este falso al servicio profesional se lo estaba comentando anteriormente. Defraudar así con impuestos internacionales, firmar balances falsos conscientemente. Esto es uno de los actos más deshonestos que yo encuentro que se da en nuestra profesión y al cual nosotros tenemos que tratar de en todo momento de prevenir. Y muchas veces también cobrar por lo que no se hace. O sea, usted tiene que cobrar siempre. Y miren, yo cuando estoy trayendo estos peligros, yo sé que en estas situaciones, yo sé que en el grupo puede haber contadores, no conozco el perfil de todos ustedes, pero lo que yo quizás es un tema que ustedes pueden utilizar como parte de su trabajo, es que ustedes pues busquen cuáles son esas amenazas, esos peligros, esas situaciones en sus profesiones para que estén conscientes de ellos y de alguna manera le permitan ser mejores profesionales y más honestos. Entonces, esto es, por eso es que lo quise traer aquí. También, con los mismos sigo con los peligros, traicionar a la empresa en la que trabaja frente a otras empresas. Aquí le voy a hacer, ustedes lo pueden leer ahí, tomar decisiones fuera de su atribución, aprovechar la información que se tiene para lucro profesional. Ahí se está acabando con el secreto profesional y la confidencialidad. Obstaculizar o dificultar el trabajo de otros. O sea, que
Y hay mucho donde nosotros tenemos que tener pendiente, y aquí lo ideal sería, vuelvo y digo, hacer ese inventario de, de situaciones de sus propias profesiones o de las funciones que ustedes realizan hoy en día, para que la tengan pendiente. Y al tenerla pendiente, pues esto le va a permitir, entiendo yo, como niño permitido, de alguna manera, no caer en situaciones difíciles, situaciones embarazosas, que después es muy difícil y que afectan con el activo que, por ejemplo, en el caso nuestro, es el mayor, en el caso mío, es mi honorabilidad, o sea, que la gente me tenga confianza. Si la gente me tiene confianza, pues definitivamente no van a creer en mí y evidentemente en todo lo que formamos de alguna manera parte de BDO. Entonces, y también es una invitación para que, al igual que nosotros tenemos en la profesión de la contabilidad o de la contaduría pública, ustedes puedan determinar cuáles son sus salvaguardas. Eso no son más que aquellas que son creadas por la profesión, por la legislación y las regulaciones, que están creadas y mantenidas dentro de los clientes de la empresa. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos que abstenernos digamos, de eludir de alguna manera u otra lo que son los conflictos de intereses, que hoy en día ahí hay que tener mucho cuidado porque la gente no sabe distinguir entre una cosa y la otra. No me importa formar parte de la decisión cuando yo soy determinante en a quién se le pudiera estar dando un trabajo. Algo más sencillo de que, por ejemplo, José Armando, que compartimos en un lugar, si de alguna manera yo le voy a ofrecer servicio, yo no debería, por mi posición, por ejemplo, en el caso de Fundapec, yo no debería de ofrecer servicio a Fundapec, al menos de que yo lo haga constar y que de alguna manera u otra esto no afecte en mi rendimiento, ni que me sea, ni que yo sea objeto de una revisión, porque de lo contrario estaría volviendo yo a juzgarme a mí mismo y eso no se puede. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros de BDO, estos conflictos de intereses se hacen a nivel mundial. Yo, para aceptar una empresa aquí en República Dominicana como mi cliente, debo de, primeramente, verificar si en el mundo entero no hay otra BDO que le ofrezca un servicio que con el servicio que yo me propongo sea conflictivo. Y a veces, ustedes se dan cuenta, no quería referirme a esto, pero muchos de los casitos que hoy en día estamos viendo es porque lamentablemente la gente no siguió una conducta honesta, decorosa, y se fue adelante y se llevó, no vio los conflictos de intereses. Esto creo que el mismo padre Monseñor nos hablaba la vez pasada del nepotismo. Y son situaciones que te llevan a que tú simplemente dices, bueno, aquí yo no veo ningún tipo de conflicto. Entonces, aquí hay una serie de preguntas. Uno tiene que estar consciente de en qué momento se te pueden presentar esos conflictos. En el caso, por ejemplo, nuestro, y así lo espero yo, en el caso de ustedes, que se tengan las debidas políticas y procedimientos. Hay que establecer esa política y procedimientos para que a la gente le quede bien claro cuándo le surge un conflicto de interés y cómo manejarlo. Porque muchas veces la gente dice, bueno, pero que yo no tenía conocimiento de eso. Eso es una manera de tú justificarte, pero no necesariamente indica que porque nos corresponde a cada quien hacer lo propio,
para identificar esas situaciones de peligro. Y muchas veces también hay que ver que yo tenga la voluntad para que realmente no se dé el conflicto de interés. Porque muchas veces que se le buscan toda la vuelta para poder hacer. Y a veces, por más vueltas que tú le des, por más, digamos, quererte brincar una cosa a la otra, al final de cuentas, convergen que definitivamente no puedes hacer lo que te propones. En este caso, yo hay que hacer en todo momento el bien y evitar el mal. Yo creo que muchas veces se dice que hay que evitar el mal. Y yo entiendo que... Oh, perdón, me pasé una. Esta regresa. Hay que evitar el mal. Muchas veces se nos pone la parte negativa de que evitemos el mal. Y no, lo primero que hay que hacer es, vamos a hacer el bien. Vamos a evitar todas estas situaciones de peligro, porque evitando todas estas situaciones de peligro, el mal ya no viene. El mal se va. Entonces, yo le puedo decir que parte de mi trabajo diario es discernir en estas situaciones de peligro. ¿Cómo qué? Si aceptamos o no un determinado cliente, dependiendo de la revisión que hacemos de su historial. Evitar situaciones de conflicto de intereses. Evitar situaciones de conflicto de intereses porque ya sea que tengamos un empleado que tiene alguna relación por algún familiar con un cliente que nosotros nos proponemos trabajar. Por ejemplo, en el caso nuestro, a todos los empleados nuestros, nosotros le damos la lista de clientes completa para que ellos nos identifiquen si realmente tienen en algún cliente de eso una relación, y después nosotros, si ya existe, la ponderamos y la evaluamos para ver de qué manera nosotros podemos comprometernos con ese cliente. O sea, como le quiero decir, esto es el día a día de uno, y yo creo que es el día a día de todos. Por ejemplo, Frank, que está en la educación, que está ahí en la Pucamayo. Ustedes tienen su norma ética, ustedes saben lo que pueden hacer con el estudiante, lo que no se puede hacer con el estudiante, entre pares dentro de la institución. O sea, todo está definido. Si no está definido, entonces traemos los problemas. Voy a obviar esta parte de la definición de la ética y me voy un poquito a la definición de lo que entiendo el tema de honestidad. No tener absolutamente nada que esconder, que consiste en hablar y vivir siempre con la verdad. No hay que ocultar, no hay como... yo al final le voy a dejar algo que yo entiendo que la honestidad sola no vive. La honestidad hay que acompañarla con la integridad. Porque la honestidad es lo que yo digo, pero la integridad es lo que yo hago. Y lo que yo hago sin que me vean. ¿Entiendes? Entonces, un tema en el caso de ustedes, estoy fundamentalmente para ser honesto, conocernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabe las flaquezas que tenemos. Yo conozco las mías, trato de que me la digan y ser receptivo a ellas, porque yo no soy perfecto. Eso lo dije al inicio de la exposición. Yo no soy perfecto, no pretendo serlo. Lo único que trato de vivir mi vida dando un testimonio de Cristo. Expresar sin temor lo que sintamos y pensamos. Esto guarda mucha relación con lo que nos dijo Sheila. En un momento, ella nos dijo que hay que morir. Y no tan crudo, pero es prácticamente hay que morir por tus valores. Y la honestidad es un valor. No perdernos de vista nunca la verdad, cumplir nuestras promesas y luchar limpiamente por lo que queremos, no por lo que queremos.
En cuanto al, yo puse aquí una preguntita de si es rentable ser ético. ¿Y alguien le puede poner precio a la honestidad? Bueno, yo creo que fue Abraham Lincoln una vez que dijo que frente a una situación en donde prácticamente le estaban poniendo una situación en donde había una seria inclinación para que él se corrompiera. Y él, rápido y veloz, invitó a la persona que saliera de su despacho, porque él sabía ya que le estaban tocando su precio. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene un precio, pero sí todo el mundo tiene que saber en qué momento tiene, como decía, es un municipio viejo, que decían como que huyamos a la izquierda, creo que era un leoncio, un gato ahí. Y es simplemente, mire, mi hermano, si usted sabe que a usted lo están pisando, suelte eso y váyase de ahí. Como le decía, la honestidad e integridad van juntos. La honestidad es lo que yo hablo, la integridad es lo que yo hago fuera. Y en este caso, usted tiene que hacer demostraciones, dar demostraciones. Porque yo le puedo decir que desde el punto de vista en mi práctica profesional, sí, a mí me ha sido bastante rentable ser esto. Y ser honesto. He perdido clientes, pero no me importa. Porque a veces me han venido con situaciones que definitivamente nosotros no toleramos y no propugnamos y no permitimos. Inclusive aquí se deja muy claro desde una de las faltas que pudiera cometer una persona a mi nivel dentro de la firma, si se es honesto, no solamente ser deshonesto con la persona, sino ser deshonesto con los demás, con tus padres, en este caso con los socios, pero definitivamente se te invita. No hemos tenido esa situación, pero se te invita y está concebido así mismo en los estatutos de la firma. Además de que todos los años, en los meses de enero, nosotros hacemos una reválida de lo que son los principios éticos de la firma, en donde se le ponen de manifiesto a todos, para que la gente esté consciente de lo que la firma piensa y cómo esperamos que cada uno de nosotros actuemos. Bueno, o sea, si tu intangible es cero, pues tú tienes un precio de cero, pero si tu intangible es alto, como persona, como individuo, como profesional, pues tú vas a tratar de que eso no sea. Entonces, otra cosa que le quería decir aquí, y esto lo voy a ir ya más o menos a contarle. En el caso nuestro, en BDO, la ética, nosotros tenemos dos valores que van muy ligados con este tema de la honestidad, que es el respeto a la dignidad humana. Ya usted se puede imaginar que uno, estando por aquí, y lo que uno trata de ser, pues uno... Y el otro tema es la ética. Nosotros propugnamos de que... Pero no solamente es decirlo, sino es que en el manual de valoración de puestos de BDO, nosotros damos un puntaje para cada nivel de cómo las personas viven la ética, de cómo las personas manifiestan la ética. Y evidentemente también tenemos sistemas en donde los incidentes, les llamamos incidentes críticos positivos o negativos, donde realmente se recogen las buenas acciones de nuestros colaboradores, de todos nosotros, en función de él. Y prácticamente y pagamos por cómo tú te comportes éticamente. En la otra parte, y evidentemente, como lo estoy diciendo ahí en la parte 3, eso tiene que ver del proceso de selección, evaluación de desempeño y compensación y beneficios.
En el caso, como creo que ya les comenté, nosotros tenemos todo un proceso de aceptación y retención de clientes que es bastante riguroso. Prácticamente nosotros utilizamos lo mismo, todo lo que está establecido en las leyes de lavado de activos, todo ese tipo de cosas para cuidarnos. Como decía, reconocimiento siempre de las potenciales amenazas, nuestro accionar en el tema de los juicios de valor, y aquí básicamente le pongo en el accionar obrero frente a un dilema ético profesional, teniendo en cuenta diversas alternativas de solución y eligiendo aquella que favorezca el bienestar de las personas involucradas en el dilema. Miren, aquí ninguna decisión, aquí se le da la posibilidad del disentimiento de la opinión profesional. Si yo no estoy de acuerdo, si un subalterno mío no está de acuerdo, o si un subalterno no está de acuerdo con su supervisor, tiene la posibilidad de elevar una posición superior para presentar su diferencia profesional. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la honestidad? Oh, es que es como estamos llamados a trabajar. Es como está. O sea, yo tengo una norma que me rige de la profesión y yo tengo que de alguna manera ceñirme esas normas para que todo cuanto yo haga se haga en función de esa normativa. Si lo hago de manera diferente, entonces definitivamente no soy honesto. Conocimiento y confidencialidad, discernir frente a un dilema ético y profesional en base a la aplicación de diferentes enfoques éticos y no violar la relación confidencial con cliente de acuerdo perfecto. Y ahí hago mención de nuevo, en lo que me dijo ahorita, o sea, todos, de alguna manera u otra, debemos tener un referente de un código de ética, ya sea de la empresa o de la profesión a la cual nosotros nos debemos. Y eso debe marcar el día a día de nuestras ejecutorias. En cuanto a reconocimiento de potenciales amenazas, reconocer conflictos de interés de éticos y amenazas que ponen en riesgo la firma, hasta el punto de tratar de eliminarlos o reducirlos. Y juicios valorativos, nos referimos a emitir juicios valorativos sobre el comportamiento propio y ajeno, tomando en consideración el marco normativo profesional que regula los actos de convivencia y competencias profesionales. De alguna manera, también esto se lo estuve explicando de cómo le pedimos a la gente que actúe en su vida personal. Un poco en el tema del proceso de reclutamiento, ciertamente difícil. Nosotros hemos incorporado aquí internamente unos test de evaluación ética que de alguna manera nos permiten definir el perfil ético de las personas. Esto no implica que necesariamente por esa situación nosotros vayamos quizás a descartar del todo, pero sí tratamos de que esto pues nos dé realmente una indicación de si esa persona va de alguna manera a ser receptivo y va a propugnar por los valores de la firma. Por ejemplo, le hacemos una pregunta directa como ¿cuáles valores corporativos entiendes tú que la firma tiene que coincidir con tus valores personales? Esto básicamente, como digo, para ver si existe esa reciprocidad. Y una pregunta, como le decía ahorita, ¿qué harías tú si te encuentras con un maletín de $1 millón de pesos en la calle? Para saber a partir de ahí cómo la persona, no hemos topado con todo, gente que lo devuelve, pero hay gente que dice, bueno, yo resuelvo mi vida con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para tú definir si puedes o no puedes involucrarte con ese potencial colaborador. En cuanto a la evaluación de desempeño, ya yo se lo dije, están los incidentes críticos y positivos y negativos. Como le dije también, igual hay un código de ética en la firma que se le da, no, nosotros anualmente firmamos como 8 o 9 declaraciones, confidencialidad, no conflicto de intereses, manual de ética,
O sea, es que para nosotros el actuar de nosotros, por ejemplo, en mi caso, por la posición que yo tengo, yo doy anuencia para que puedan ver mi perfil crediticio, o sea, y en función de mi perfil crediticio, porque se supone que yo debo de hacer declaración de los préstamos que yo tomo y ese tipo de cosas, para ver en qué condiciones yo estoy tomando esos préstamos y si de alguna manera yo me estoy endeudando de una manera tal que yo pudiera poner en riesgo a la firma, porque de repente por mi propio sueño yo no pueda cumplir con esas obligaciones, pues me tienen que decir, espérate un momentito, que la cosa no es así tan a lo loco. Y hay dos cosas que nosotros siempre hacemos, que nos mantenemos, es la encuesta de clima, en donde tenemos esa percepción de cómo la gente observa y hay preguntas que son bien puntuales sobre el actuar ético de la firma en sentido general. Y también hacemos encuestas de liderazgo en donde los vamos a decir, los subordinados valoran cómo sus líderes se conducen desde el punto de vista ético. Entonces, como le digo, desde el principio a fin, bueno, todos ustedes pueden entrar a la página web de BDO y se van a una parte donde dice ética y responsabilidad. Si ustedes pueden hacer, si existiera, no estoy diciendo que tampoco no lo hagan para probar, porque entonces mañana tengo yo 800,000 casos que pero nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de denuncia ética en donde cualquier persona que tenga interacción con cualquiera de nosotros, pues puede elevar una queja. Una queja en el sentido de nuestra forma de conducirnos. Porque vuelvo y le digo, no es lo que yo digo, sino lo que yo hago. Entonces, en esa manera, por ahí se recoge ese tipo de situaciones, si las hubiera. También nosotros tenemos un comité de aseguramiento al servicio excepcional, ética y calidad, en donde se premian de manera general las buenas acciones de nuestro personal, ya sea en cuanto al servicio al cliente que le dan, al servicio que le dan al cliente, cómo se conducen éticamente y el nivel de empeño que ponen en la calidad. Por ejemplo, como algo ético. Por ejemplo, yo le dije a ustedes ahorita de que nosotros debemos asegurarnos que no le cobramos, que le cobremos a los clientes lo que realmente hacemos por ellos. Nosotros cobramos por hora. Entonces nosotros no toleramos que un empleado nuestro ni ponga de más ni ponga de menos de las horas que se invirtió a un determinado cliente. Y aquí más o menos para que ustedes vean, nosotros tenemos unas publicaciones que se hacen donde generalmente tenemos el tema de la ética. Esto fue una publicación que se hizo en diciembre del 2022, en donde prácticamente nuestro socio encargado del tema de ética e independencia habló sobre este aspecto. O sea que, y no solamente esto, sino nosotros eventualmente nos mantenemos dando recursos, presentamos casos de estudios a nuestro personal para que permanentemente se vayan fortaleciendo en este tema. Ya no solamente de la honestidad, pero sí de la ética en sentido de... Entonces, finalmente, yo le digo debemos de hablar con honestidad, pensar con sinceridad y actuar con integridad. Y aunque se dice por ahí que una golondrina no hace verano, pero muchas golondrinas como la que estamos en este diplomado, pues vamos a hacer el verano y vamos a poder tener el país que queremos. Vuelvo y repito, no es mío, pero lo acuño.
de Monseñor Alfredo el hecho de que él dijera que quisiera que eleváramos el valor de la honestidad a transformarlo en la virtud del pueblo dominicano. Y nada, esto es todo lo que yo tengo para ustedes. Yo espero que se hayan sentido motivados y que no se hayan aburrido por todo esto que yo les haya podido decir en el día de hoy. Excelente, excelente, Carlos, excelente, excelente. Desde una posición directiva de una empresa, excelente tu testimonio. Gracias. Tú sabes que el lema de este diplomado es: con personas honestas ganamos todos. Ganamos todos. Mira, hay algo que yo quisiera, me marcó en tu relato. El ambiente que se genera en las empresas, en las áreas de trabajo, cuando tú diseminas, cuando tú transpiras, cuando tú estás definitivamente pues modelando valores como el de la honestidad, la transparencia. Eso es algo que salió en la conversación contigo. Yo, wow, qué cosa más interesante. Y eso sumado, Carlos, a, por ejemplo, los colaboradores que sepan, que tengan informaciones con transparencia sobre la salud financiera de la institución a la que ellos pertenezcan, cuáles son los valores relacionados que nos compiten, que no compiten con compensaciones monetarias y financieras. Porque te voy a decir algo, hay momentos en que uno tiene, por ejemplo, en un caso mío, te estoy planteando mi caso, no sé si todos pensamos así, pero yo prefiero encontrar un ambiente sano aunque gane menos. Prefiero encontrar un ambiente en mi trabajo que me garantice una serie de valores aunque gane menos. ¿Entiendes? Entonces, mi intervención, si merece un comentario, es en este sentido. Hay algo que me gustó mucho también y lo quiero retomar para que tú lo puedas ampliar un poquito más. Hay tramos gerenciales que con claridad en las empresas tuyas tienen las reglas éticas bien claras y pueden escalar a un tramo superior si ven que hay algo extraño en el manejo de la ética, de la transparencia. Explícanos un poquito eso, porque te voy a decir la motivación. Mira, yo estoy seguro que en los casos de situaciones que han llevado a empresas a tomar decisiones gravísimas, pienso ahora en el caso BMW, Volkswagen, ¿conoces? ¿No? Probablemente habían empleados de tramos gerenciales inferiores que no fueron capaces, por esto que tú acabas de decir, que no fueron capaces de decir, ir a una instancia superior, mira, aquí estamos haciendo cosas que no va a salir cara. ¿Tú me entiendes? Por favor. Lo primero que quiero mostrarles, para que vean que es una realidad. Esto que estoy diciendo de aquí, esto sí, esta es la página web nuestra. Esto es, como decía, la línea de reporte ético, más allá del cumplimiento. Si yo me marco por aquí, yo tengo toda una serie de digamos, de preguntas. Esto es totalmente anónimo. Usted puede hacerlo bajo el anonimato o lo puede hacer, si quiere, presentándose. Pero esto está abierto tanto para el personal interno como para un cliente, una persona, alguien. Y déjame decirle, cuando se dan este tipo de posibilidades porque esto, para que usted tenga una idea, esto no viene a BDO República Dominicana. Esto va a otro sitio donde todos hemos convenido en que ahora que lo también. Ahora sí. O sea, si yo me voy por aquí, esta denuncia que yo la hago,
Esto va a un centro. Ese centro es un equipo independiente que empieza a investigar la posición, la denuncia que se haya hecho. Como decía, esto puede ser tanto para empleados, colaboradores, o cualquiera de los grupos de interés que yo necesito, como inversionista de una empresa, empleado de la empresa que nosotros damos servicio, cual que sea. Pero usted tiene que dejar los canales abiertos. Entonces, específicamente en lo que me decías con respecto a al tema de esa capacidad de, vamos a decir, brincarte una posición. Que nosotros tenemos claramente en que aquí, porque lo diga Carlos Ortega, no necesariamente tiene que ser. Yo me puedo equivocar. Nosotros le damos la posibilidad de que el que sienta se pueda expresar. Claro, todo siempre bajo el respeto, porque es parte de uno de nuestros trabajos. O sea, si tú me respetas, pues tú me estás afectando mi dignidad como persona. Inclusive, si te dejo callado, también te estoy afectando. Claro. Entonces eso tiene un nivel, dependiendo de cómo sea la diferencia de opinión, pues es vista por el comité de riesgo, por el comité de normas. Aquí tenemos varios comités formados por gente misma nuestra que a la larga evalúa y no para que ni uno ni otro se sienta desamparado en la decisión que se está tomando. Entonces eso es, no sé si te abundé en lo que tú necesitas. Perfectamente. No hay, aquí no hay, y no debe de haber. Es más, yo no digo que esto sea porque seamos una firma de contadores. Es que en cualquier empresa debe darse la posibilidad de que no está de acuerdo, se puede expresar. Porque de no ser así, entonces prácticamente tú no estás obligando. Nadie puede trabajar obligado. O sea, esto es como, y yo te digo a ti, o sea, y a todos ustedes, esto es por cómo uno vive. O sea, yo no puedo decir que yo quiero vivir como Jesucristo, si a la larga yo no permito que estas cosas se den. Es así. Mira, qué interesante. Te agradezco enormemente tu respuesta, porque hay una frase de Jesús que no la hemos entendido lo suficiente. Tomarás la cruz de cada día si quieres seguirme. Es morir a nosotros mismos, es morir a las posibilidades que tengo de ofender y de hacerlo mal hecho y de llamar la atención en un sentido negativo. El hecho mismo de tú tener ya esa información, de esa posibilidad de una denuncia ética y que todo el mundo sepa que yo tengo la posibilidad de hacer esa denuncia, ya eso genera un ambiente en donde todo el mundo se va a cuidar. Y eso es lo que las empresas deben propiciar. Mira, yo te iba a decir algo con respecto a eso, perdóname, ahora me recordar. Mira, en nuestro trabajo cotidiano de auditoría se da una situación. No sé, yo le voy a hacer un paralelismo para llegar al punto. Todos ustedes saben lo que es el fuego, ¿verdad? Y cómo se produce el fuego. El fuego se produce porque tú tienes que tener una chispa, un material carburante, o sea, medio, y tienes que tener oxígeno. Si una de esas tres cosas no existe, automáticamente no hay fuego. Donde no hay oxígeno, no puede haber fuego. Puede haber una chispa, pero si no hay oxígeno y no hay el material, no va a haber fuego. Si está el material, pues si yo puedo tener un galón de gasolina, si yo no le pongo el mechero, no va a prender. Pero igual, si lo tapo en un sitio al vacío, por más que le ponga el mechero, no va a prender tampoco porque no hay oxígeno. Lo mismo sucede con el fraude. El fraude, generalmente, tú tienes tres condiciones por igual. O una presión,
o una oportunidad y una racionalización. Generalmente, si tú quitas una de esas tres, el fraude no se va a dar. Presión. Voy a poner un ejemplo difícil. Mi hijo está enfermo, mi hijo tiene cáncer, me encontré el maletín, como le decía ahorita, de $1.000.000. ¿Qué hago? Le tengo que dar quimio, no tengo dinero para quimio. ¿Qué hago? Wow, esa es la presión. Me presentaron el maletín, la oportunidad, y yo le voy a decir, ok, lo voy a coger porque yo le voy a decir que mi hijo estaba enfermo y yo no lo quería dejar que se muriera. Pero si yo quito el maletín, ya yo lo tengo. Yo puedo tener la justificación de que mi hijo está enfermo y puedo tener posiblemente la oportunidad, la oportunidad, no, la presión, pero no, como no tengo maletín, con $1.000.000 no lo va a pagar. Entonces, en la empresa nosotros, como auditores, hacemos una pregunta a todo el mundo, no todo el mundo, sino a cierto nivel. Y es preguntarle directamente si usted tiene conocimiento de alguna situación de fraude. Porque generalmente pasaba, Frank, que los fraudes sucedían y cuando le iban a tocar la puerta a este para preguntarle por qué no lo sabía, por qué tú no lo dijiste, la gente contestaba, porque a mí nadie nunca me preguntó. Entonces, en las empresas tenemos que crear los mecanismos para que de alguna manera u otra estos actos que van en contra de la honestidad de las personas y de la institución sean conocidos. Y hay que hacer la pregunta claramente. ¿Usted conoce de algo que debamos estar enterados? Y hacerlo, evidentemente, con todo el grado. Pero si tú tienes una línea de denuncia, ya tú le estás dando el medio para que la persona pueda decir, aquí está pasando esto o aquello, y entonces se pueda investigar la situación. Ya eso. Excelente. Bien, gracias, Carlos. Mira, hay dos intervenciones. Dice Moisés, hay que hacer la diferencia desde la transparencia en nuestro accionar en la vida personal, social y laboral. Transparentar las relaciones con nuestros semejantes y acentuar la responsabilidad de construir una sociedad mejor. A mi entender, esa debe ser una de nuestras primeras metas en nuestra vida. Es un comentario que muy bien elaborado, dice Moisés. No sé si amerita alguna reacción tuya, Carlos. Mira, yo creo que él hace una síntesis básicamente de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Lo que yo sí creo es que hay que crear esos círculos virtuosos. O sea, y lamentablemente, yo creo que doña Miriam hablaba de eso, o sea, de cómo cada quien tiene que dar los pasos necesarios para que se den las condiciones, para que yo le tenía por aquí algo, don Alfredo, el señor Alfredo, hablaba en su exposición sobre el tema de la corrupción y realmente aquí hay penalización para la corrupción. No sé si ustedes lo saben. Aquí hay una ley de la 44806 que tipifica los actos de corrupción. O sea, el simple ofrecimiento aquí te puede llevar pena de hasta 5 y 10 años. Muy poca gente la conoce, pero existe la ley. Eso es un símil de lo que tienen los americanos con lo que llaman el Foreign Corruption Practice Act del año 1979, que aquí prácticamente con las convenciones de corrupción se tomaron, se hicieron propios. Pero definitivamente que nosotros tenemos que buscar la manera de permanentemente crear o estar pendientes y estar avisores y impulsar, vamos a decir, el ambiente necesario. Yo recogía los otros días de un WhatsApp que me enviaron. Mira, si tú quieres acabar con la corrupción, no le dé a tu hijo, ¿qué te digo yo? Gente le decía,
como que no le diera a tu hijo exactamente. Dice, no le saques una cédula falsa a tu hijo, no le compre un cupo en la universidad, no le compre la licencia de conducir, no soborne al policía y mucho menos delante de tu hijo, no compre celulares robados. Me llegó una oferta. Ah, pero que yo lo voy a comprar. Pues, Dios, pero un celular robado, pero no importa. Porque yo le decía que era ahorita, no sé si lo llega a comentar, el hecho de que muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno, pero vemos la paja en el ojo propio. Claro. Y son muchas actitudes. Miren, por ejemplo, un acto fraudulento es robarse la papelería de una empresa. Ah, no, yo me voy a llevar este folder de la empresa. Ustedes saben que eso en Estados Unidos está penado con una multa de $1000. Y eso puede pasar de lo más natural. Pero no, eso no es tuyo. Claro, eso es, vamos, si lo ponemos en la escala, es lo mismo que todo el mundo aquí comenta de el que se roba un salami, el que se roba $1.000 millones de pesos. Okay. Los dos se están robando algo. Está mal por los dos. Yo lo único que estoy quizás haciendo, viéndolo desde el punto de vista de la materialidad. ¿Cuál es menos material? El menos material es el salchichón, pero a la larga, y el muy material es el de miles de millones de pesos. Pero a la larga los dos están cogiendo lo que no le corresponde. Entonces ahí, fíjate que con estos ejemplitos que le quería poner es simplemente donde nosotros realmente podemos hacer mucho para que no... Yo ya te voy a comentar una última cosa. El día pasado me pasa a mí se me dañó de carro. Y le digo yo a un chofer, digo, mira, llévame mi carro y sí, yo lo voy a llevar a tal sitio. Ahí hay un amigo mío que me va a hacer chequeo. Digo, no hay ningún problema, tome estos $1000. Bueno, la cuestión fue que vaya sin chequeo y me viene para atrás y me dice, mire, que hay que darle $300, no, $700 al muchacho. El muchacho, yo le digo, pero está bien, ¿y por qué? No, porque eso él lo hizo por afuera. Mira, hermano, a mí no me gustaría que me hicieran lo mismo. Coge los $1,000, paga el servicio, tráeme mi factura y dale estos $300 a la persona. Óyeme, yo tengo que necesariamente moverme y tratar en todo momento de moverme con honestidad, porque entonces yo aquí no me podría parar con ustedes a hablar en el día de hoy. Si yo permito que a otra empresa le hagan lo que yo no quisiera que me hicieran, y no solamente porque no me lo hagan a mí, sino porque es que está mal. Y tú como líder estás modelando todo el comportamiento con tus seguidores. Eso tiene que estar claro. Muy bien, te felicito. Dice Oscar, es necesario implementar mecanismos encaminados a evaluar el nivel de honestidad dentro de las organizaciones para desarrollar estrategias puntuales con el objetivo de disminuir los actos deshonestos y corruptos que merman la economía y daña el clima laboral de la empresa. Correcto. No estoy de acuerdo, o sea, yo que hemos estado hablando aquí, vimos la línea ética y vimos esta forma para que puedas disentir de la opinión, preguntarle a la gente hay que preguntarle, ¿cómo te sientes? Ponerle situaciones, darle entrenamiento, a la gente hay que entrenarlo, señores. Miren, lo peor es tú pensar que la gente sepa lo que tú esperas de él. Entonces, tú tienes que crearle el ambiente a la persona para que puedan discernir. Porque si no tienen el entrenamiento, no van a poder discernir. O sea, vamos. Y todo lo que estamos en este diplomado, seguro que cuando terminemos de él, nuestras posiciones frente a los actos van a ser diferentes. Nosotros nos vamos a convertir en críticos, pero críticos para crear entornos positivos. Y entonces ahí yo estoy de acuerdo, Omar, o sea, es una
Es una batalla ahí. Pero a la gente hay que preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te tratan? ¿Qué tú has visto? ¿Qué tú no has visto? Y darle la posibilidad para que, porque eso sí, hay que cuidarle, vamos a tener el secreto. Hay que darle canales que, vamos a decir, faciliten esa posibilidad, porque también yo entiendo que, aunque hablamos de los riesgos que hay que tomar, pero también la gente cuida lo propio, cuida su trabajo, pero a quien le debe importar eso es a la dirección, a los accionistas de la empresa. O sea, porque ellos son los que tienen que tratar de mantener la empresa. Claro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Alberto Ortega por estos planteamientos tan sencillos pero tan profundos. Y visto desde un testimonio vivo de un empresario, de un directivo de una empresa, es extraordinariamente útil, porque son experiencias que se pueden replicar en cualquier ambiente, público o privado, en una dirección. No hay, en un colegio, en una universidad, en la casa. La casa es una empresa que usted tiene que saber que tiene que manejarla. Usted como papá, como mamá, usted tiene. Podríamos decir. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda la familia? Anda la sociedad, anda la sociedad. Muy bien. Está el padre Zacarías con nosotros y para terminar yo quisiera que nos imparta la bendición. Nuevamente agradeciéndote, Carlos, el favor del tiempo, la preparación, la seriedad con que asumiste este compromiso, porque se dieron ustedes cuenta que el hombre se vio con profundidad los que estuvieron anteriormente para conectar con ellos, y esto es valiosísimo. Gracias, que Dios te lo pague, hermano. Dios te lo pague. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, muy agradecido de tener este encuentro. Y nada, a sus órdenes siempre. Yo soy un soldado. Amén, gracias. Padre Zacarías. Bueno, agradecemos a todos, ¿verdad? Que hayan participado, y esto muy atinada la charla. Así que yo creo que vamos a salir fortalecidos todos, y nuestras empresas, nuestras instituciones, yo creo que van a ser las más favorecidas con estos conocimientos que nos van dando cada noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Buenas noches y buena Semana Santa. El día 13 nos vemos. El 13 venimos todos, nuevecito después de Semana Santa, con el profesor David Álvarez Martín. David Álvarez Martín, un filósofo que nos va a hablar sobre este valor de la honestidad desde el mundo de la filosofía, de la política. David Álvarez es un politólogo, está todos los días en el canal 11 del día y nos va a hablar sobre este valor de la honestidad. Carlos, un abrazo, hermano, que Dios te bendiga grandemente.